Juan capítulo 1 y verso 14. ¿Están conmigo? Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Eres el Dios de toda gracia. Tú tienes el poder de perdonar. La base de tu trono es justicia, y tú gobiernas desde la eternidad. El pasado y el futuro están en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior, y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, el que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Eres el Dios de toda gracia. Tú tienes el poder de perdonar. La base de tu trono es justicia, y tú gobiernas desde la eternidad. Tan alto y tan profundo es tu amor. El pasado y el futuro están en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior, y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria, la eternidad. Aquel que es, el que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. De tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. De tu plenitud tomamos todos.
sobre gracia, gracia 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 sobre gracia. Gracias, Señor. Pueden sentarse un momentito. Vuelvo a leerlo porque sé que después de haber cantado, a lo mejor ya se les olvidó lo que hemos leído. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. La palabra de Dios, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Es Jesús, ¿ya lo sabes? Es Jesús de quien está hablando. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Padre, muchísimas gracias por esta palabra revelada. Muchísimas gracias porque hoy tu Espíritu Santo se va a derramar sobrenaturalmente sobre cada persona, trayendo gracia, gracia, gracia. De tu plenitud vamos a tomar todos, Jesús, gracia sobre gracia el día de hoy. Muchas gracias. Que esta palabra fluya con libertad en el Espíritu a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos están viendo en diferentes lugares y a todos los que van a ver esta conferencia después, ya que haya subido a redes. En el nombre de Jesús, esta palabra va a fluir libremente en el Espíritu para ustedes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Creo yo que el que acabamos de leer, este pasaje, esta porción bíblica, es una de las más importantes, al menos para mí. Yo he visto esta porción bíblica, una de las más importantes de toda la Biblia. En esta porción el Evangelio nos está informando, escucha bien, esta es una noticia sobresaliente, que la palabra de Dios se hizo carne. Dilo conmigo: la palabra hecha carne. La palabra de Dios hecha un ser humano. Ok, la palabra de Dios hecha un ser humano, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, lleno de gracia y verdad. De igual manera, esta porción bíblica nos empieza a presentar un contraste. A mí me encanta encontrar en la palabra de Dios los contrastes que nos ejemplifican y nos dejan ver perfectamente las cosas. Aquí hay un contraste. Dice aquí en el verso 17, el último que ustedes leyeron, dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero, escuchen bien, esta es la conexión que hay entre las dos frases. Dice: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Siempre que tú puedes ver en una oración la palabra pero, está hablando de un contraste. Está diciendo esto es así, pero, y entonces te habla de algo totalmente diferente, de algo que contrarresta a lo anterior que tú habías leído. La palabra pero siempre es un contraste entre dos frases. Así es que
vamos a ver qué conclusiones podemos obtener de esto que estamos empezando a leer. Primera conclusión, una conclusión que yo ya les he dicho muchas veces, al decir, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto está diciéndonos que la ley que dio Moisés, que la ley de Dios que llegó a través de Moisés, no contenía ni gracia ni verdad. ¿Me están siguiendo? Es una conclusión muy sencilla. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la ley no contenía ni gracia ni verdad. Ahora, segunda conclusión muy importante, reveladora inclusive. Moisés, quien fue el que dio la ley, tuvo que subir al monte Sinaí, permanecer allí 40 días y 40 noches en medio de una gloria magnífica manifestada por Dios. Allí en la cumbre de aquel monte había fuego, había temblor, había sonidos, había cosas impresionantes, y ahí estaba Moisés 40 días, 40 noches. En ese tiempo él logró descargar del cielo los diseños de un tabernáculo, todos sus muebles, todas las cosas que se iban a hacer, pero también descargó del cielo toda la ley, los reglamentos, todas las cosas que iban a constituir a Israel en una nación. Eran un pueblo emergente, eran un pueblo que acababan de recuperar su libertad y estaban saliendo de la esclavitud, estaban en el desierto, estaban escapando de un tiempo antiguo de opresión. Era un pueblo emergente, pero esa ley los iba a llevar a un nivel de ser una nación, y no cualquier nación, sino una nación sabia, una nación que tenía una ley perfecta, una ley santa. Así es que 40 días, 40 noches fue el tiempo que se tardó allí en la gloria Moisés, en esa gloria divina, y descargó toda esta instrucción a su mente, a su corazón. Fue descargado todo ello. Un ancho de banda bastante grande para poder hacer ese download de la ley, de los diseños. Qué capacidad de Moisés para poder almacenar en su memoria toda esta información. Fue grabado allí en su alma todo esto que fue descargado, porque después Moisés tuvo que bajar y tuvo que enseñarle al pueblo todo lo que él había descargado. Los diseños se los tuvo que presentar, les tuvo que explicar exactamente cómo era cada detalle específico de cada instrucción que Dios había dado. Cuando estaba hablando, no sé, del candelabro de oro, les tuvo que explicar: mira, mide tanto, mira, tiene estos brazos, es de oro, no es de oro pero esculpido, y mira, tiene unas manzanitas acá, y mira, tiene unas florecitas aquí, a esta distancia. Tuvo que explicar con gran detalle todo lo que él había recibido. Así es que él tuvo que subir, dilo conmigo, él subió al monte y descargó de la gloria de Dios toda la ley, descargó de la gloria de Dios todos los diseños maravillosos. Ahora, ¿en dónde está el contraste? Bueno, que Jesús no tuvo que subir a ningún monte, no tuvo que estar en ninguna gloria allí en ningún monte para recibir la gracia y la verdad. No tuvo que llenarse de una gloria 40 días y 40 noches para recibir diseños o para recibir algo de parte de Dios. Lo único que tuvo que hacer Jesús fue nacer. Eso es todo, porque en su genética, en él mismo, él estaba lleno de gracia y verdad. ¿Me están escuchando?
Cuando Él nació lleno de gracia y verdad. Yo quiero que tú entiendas algo muy importante. Él no subió, Él nació. Él nació habiendo sido concebido del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Él nace, es lleno de gracia y verdad. Entonces, yo quiero que ustedes vean, la gracia no la pueden ustedes encontrar en la ley de Moisés. La gracia no la van a poder encontrar en ninguna religión. Tampoco van a poder encontrar la verdad en algún tipo de filosofía. Jesús es la gracia, Jesús es la verdad. ¿Me están siguiendo? Jesús es la gracia, Jesús es la verdad. Moisés no puede decir yo soy la ley. Moisés tuvo que subir a un monte, recibir la ley, venir y explicarla, venir y enseñarla. Jesús no subió a ningún lado para recibir algo, Él lo tenía. Él es la gracia, Él es la verdad. ¿Me están siguiendo? Sí, ok. Es por eso que el apóstol Juan dice, de su plenitud tomamos todos. ¿Qué es lo que tomamos todos de la plenitud de Cristo? De su plenitud quiere decir de lo que Él es, de lo que Él nació, de lo que Él tiene. De su plenitud tomamos todos. ¿Qué es lo que tomamos? Gracia sobre gracia. ¿Dónde está la fuente de la gracia? En Jesús. ¿Dónde está la fuente de la gracia? En la palabra de Dios. Porque la palabra se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. Entonces la palabra hecha carne es gracia y es verdad. Pero la gracia y la verdad no están contenidas en la ley. Wow, qué interesante cosa. Moisés subió al monte, recibió la ley y se le informó al pueblo. Pero la gracia y la verdad no vinieron sino hasta que llegó Jesucristo, naciendo del Espíritu Santo. La verdad de la palabra de Dios, la gracia de la palabra de Dios se fundieron y nació Jesús, la gracia y la verdad. ¿Me están siguiendo? Dilo conmigo, hoy yo voy a tomar de esa fuente. Hoy yo voy a tomar de la fuente que es Jesús. Hoy yo voy a tomar gracia y voy a tomar verdad. Eso no lo tomas de los reglamentos, eso no lo tomas de las leyes, eso no lo tomas de ninguna religión, no lo tomas de ninguna filosofía, no lo tomas de ningún formato de aprendizaje. No. Jesús es la fuente de gracia y verdad. Él es la gracia y la verdad. Así es que el que era desde el principio, eso es lo que dice Juan, el creador de todas las cosas vino a este mundo con un propósito: entregarnos a ti y a mí la gracia y la verdad. Aleluya. Wow. ¿Quieren seguir con los contrastes? ¿Sí? Ok, bien. Romanos 6:14. Vean el resultado de que Jesús haya nacido lleno de gracia y de verdad, sea la fuente de la gracia y la verdad. Jesús es la gracia, Jesús es la verdad. La palabra se hizo carne. ¿Qué resultado nos da? Romanos 6:14. ¿Conmigo? Sí. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow, qué contraste más espectacular presenta el apóstol Pablo aquí entre la ley y la gracia. El apóstol Pablo declara que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros, de los hijos de Dios, de los que creemos en Cristo Jesús. El pecado ya no puede enseñorearse de nosotros porque ya no estamos bajo el viejo régimen de la ley, sino estamos bajo un nuevo régimen que es el régimen de Cristo. Esto es
el régimen de la gracia. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Esto quiere decir que si Jesús es la gracia, entonces esto me quiere decir que los que están bajo la ley no están bajo Cristo. Hijo, ¿sí me están siguiendo? Una persona que persiste en estar bajo la ley no está bajo Cristo. Una persona que insiste, que permanece en la ley, es una persona que empieza a estar dominado por el pecado y además está rechazando la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. No se puede estar bajo estos dos regímenes. Bueno, no puedes estar bajo estos dos pactos. No se puede estar bajo la ley y al mismo tiempo bajo la gracia. O estás en uno o estás en el otro. ¿Por qué te puedo decir esto? Bueno, pues porque quien está bajo la ley está dominado por el pecado, pero el que está bajo la gracia ya no está dominado por el pecado. Y ojo, ofrece dos resultados totalmente diferentes. Por lo tanto, no puedes estar en la ley y en la gracia al mismo tiempo. O estás en uno o estás en el otro. Ahora, yo veo a muchísimos predicadores, pastores, ministros en la actualidad que se rehúsan a predicar acerca de la gracia y que persisten en estarle enseñando a la gente mandatos, reglamentos y además de ello exhortando a su gente para que se comporte dignamente, para que obedezcan los mandatos, para que obedezcan esos reglamentos y de esa manera sean diferentes a las demás personas. Cuando un predicador, cuando un ministro sigue enseñando y metiendo a su gente dentro de la ley, lo que él está provocando es que su gente sea esclava del pecado. Y ojo, ¿sí me están siguiendo o no? Yo los veo a lo mejor confundidos. ¿Sí me están siguiendo? Vuelvo a insistirlo, dice la palabra. Ustedes ya no están dominados, no están enseñoreados del pecado porque ya no están bajo la ley, sino que ahora están bajo la gracia. Eso quiere decir que quien está bajo la ley sigue siendo enseñoreado por el pecado. Eso quiere decir que cuando se presenta la ley y se le dice a la gente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, lo que está bueno, lo que está malo, y se le dice, se instruye a la gente a que se esfuerce, a que le eche ganas para cumplir los mandatos de Dios y de esa manera ser diferentes de los demás, lo que se está provocando con esa gente es hacerlos esclavos del pecado. ¿Por qué tanto ministro? ¿Por qué tanto predicador continúan hablando de reglamentos y continúan hablando de mandamientos para que la gente los obedezca? Por una razón: no le creen, no tienen confianza en el Espíritu de gracia. Cuando yo he predicado en otros lugares y les he dicho, Cristo Jesús ya quitó tus pecados pasados, presentes y futuros, de repente me hablan aparte el pastor y me dice, no puedes decirles eso. ¿Por qué no puedo decirles? Eso es lo que hizo Jesús. Pero no se los puedes decir. ¿Por qué no se los puedo decir? Porque entonces van a seguir pecando. No entienden, no creen el Espíritu de gracia, lo que el Espíritu de gracia puede hacer en sus vidas. Vuelvo a leerlo. Si tú estás bajo la gracia, ¿me están siguiendo? El pecado jamás te va a dominar. Dile al que está junto a ti, dile que está. ¿Quieres ser libre del pecado? Dile, ¿quieres ser libre del pecado?
Si te responde que sí, dile: hoy te voy a presentar al Espíritu de gracia. Bueno, ¿me están siguiendo? Sí. ¿Cuántos quieren ser libres del dominio del pecado en sus vidas? A ver, levanta la mano. Todos los que quieren ser libres del dominio del pecado en sus vidas, levanta bien la mano. Hoy yo voy a ser libre del dominio. Hoy voy a ser libre de todo dominio de pecado en mi vida. En el nombre de Jesús, yo no voy más a estar bajo el antiguo régimen de ley, sino que voy a estar bajo Jesús, bajo la gracia. Él es la gracia, Él es la verdad. Vamos, dale un fuerte aplauso si se lo quieres dar. Dale un fuerte aplauso al Señor. No hay manera de vivir una vida cristiana con éxito sino únicamente suministrados por la gracia. Una suministración de gracia sobre nuestras vidas. Vamos a decirle: Señor, yo de tu plenitud yo voy a tomar hoy. Yo voy a tomar de tu plenitud, Jesús. Tú eres la gracia, tú eres la verdad. Yo voy a tomar de tu plenitud. De tu plenitud tomamos todos. ¿Qué es lo que bebemos de Él? ¿Qué es lo que bebemos? Gracia sobre gracia. Wow. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es? Se los voy a mostrar en la palabra de Dios. ¿Cómo es que una persona puede ser esclavo del pecado? ¿Por qué dice allí que quien está en la ley es esclavo del pecado? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo ocurrió que somos esclavos del pecado? Bueno, dice Romanos 7:21, sí, por favor, si lo puedes poner ahí en la pantalla, lo voy a leer, ustedes vayanlo leyendo conmigo. Romanos 7:21. ¿Están conmigo? Dice el apóstol Pablo, él es el que está escribiendo. Y dice: así que, queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. El mal está dentro de mí. Porque según mi hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley que habita dentro de mí, que está en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está la ley del pecado? Aquí. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Miserable de mí. Vean nada más lo que está pasando con lo que declara el apóstol Pablo. Dice: miren, yo puedo leer la ley de Dios y encuentro que todo lo que dice la ley de Dios es bueno. La ley de Dios es buena, la ley de Dios es santa, la ley de Dios es perfecta. Me deleito, digo: oye, esto está padrísimo. Si todos viviéramos así, esto sería maravilloso, qué padre, wow, yo quiero hacer eso. Pero encuentro que hay una ley dentro de mí, que es el mal vive en mí, y ese mal me hace rebelarme contra lo que yo mismo acepto que es bueno. ¿Ok? Nadie me tiene que convencer que lo que Dios dice es bueno. O sea, no se trata de convencimiento. Estoy convencido, todo lo que Dios dice está bien. Lo que no entienden las personas es que obedece a Dios, haz lo que Dios te dice. No, pues todo eso lo entiendo. Me encantaría obedecer a Dios, me encantaría hacer lo que Él dice. De veras, no me tienes que convencer. Yo sé que está bien, pero no puedo. ¿Por qué? Porque encuentro una ley. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley?
la ley del pecado. Alguien sí está conectado hoy aquí, gracias a Dios, una persona sí está conectada. ¿Cuál es? La ley del pecado. La ley del pecado que vive en mí me hace rebelarme contra lo que yo mismo juzgo que es correcto, que está bien. Y entonces termino haciendo lo que no quería hacer. Y lo que sí quería hacer, termino no haciéndolo. Eso se llama ser esclavo del pecado. Eso se llama ser enseñoreado por el pecado. No se trata de que no lo entiendas. Pues creo que todo mundo entiende que lo que Dios quiere es bueno. ¿Verdad que o alguien necesita que lo convenza? No, ¿verdad? Ok, ahora, pero no se puede hacer. Entonces dice el apóstol Pablo, pues qué pena, ¿no? O sea, miserable de mí, estoy frito, estoy perdido. Entonces dice, verso 24, leanlo, dice, miserable de mí, dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar de esta catástrofe? ¿Quién me puede liberar de esa ley de pecado que vive en mí, de ese mal que vive en mí? Fíjense, es algo interesante, es que él mismo diga, el mal vive en mí. Por esto, mira, porque si tu problema para dejar de pecar fuera tus amistades, pues lo que tendrías que hacer es cortar con ciertas amistades, tomar nuevas amistades, y entonces ya no vivirías en pecado, porque ahora ya tus nuevos amigos ya todos son buenos. Si el problema fuera la congregación en donde estás, y dijeras, no, es que ahí todos son bien pecadores, no manches, me voy a cambiar de congregación a una que esté más santa, a una en donde la gente sea más escrupulosa, más bonita, no anden tan locos. Me voy a cambiar de congregación. Si el problema fuera la congregación, cambiándote a otra más santa, se resolvería tu problema. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí me sigues? Si el problema fuera la nación en donde vives, y dices, no, lo que pasa es que es México. México, no, pues está podrido de corrupción, como dijera el viejito mañanero. Está podrida de corrupción. Me voy a cambiar a otro país en donde sean mayoritariamente cristianos y donde los gobiernos sean buenos y no sean corruptos. Ahí voy a dejar de pecar. ¿Llegó? Si el problema fuera el medio ambiente, la televisión, si el problema fuera las redes sociales y todo, pues alguien podría decir, me voy a meter a un monasterio en donde lo único que haya sea una Biblia y una cama. Entonces, lo único que voy a poder hacer es leer la Biblia y estar en oración todo el tiempo. Aleluya. Ahí voy a dejar de pecar. Dice el apóstol Pablo, ¿el mal dónde está? Si tú te vas a otra congregación, ¿a dónde se ve el pecado? Se va contigo. Si te metes a un monasterio, ¿a dónde se ve el pecado? Se va al monasterio contigo. Si cambias de amigos, pues ahora tus nuevos amigos van a tener a un pecador de amigo. Si no sé qué quieras hacer, cualquier cambio que tú quieras hacer, si tú te vas a otro país, pues el otro país va a aceptar un pecador y listo, ¿no? O sea, el pecado va contigo. ¿Dónde vive el mal? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora dice, entonces, ¿quién me puede liberar de esta catástrofe que pueda pasar? Verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor. Aleluya, aleluya. Dale un fuerte aplauso, dale un fuerte aplauso. Yes, yes, yes.
¿Quién me puede liberar de esa catástrofe? Pues gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La gracia nacida, la gracia que se hizo carne. Así que yo mismo, dice, sirvo con la ley, sirvo a la ley de Dios con mi mente, mas con la carne, dice, sirvo a la ley del pecado. Sigamos leyendo Romanos 8:1. Vete allá adelantito, ahí síguele. No tienes que cambiar de página ni nada. Romanos 8:1. ¿Estás bien? ¿Quién te puede librar? La gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Porque los que están bajo la ley persisten en estar en pecado. Los que están bajo la ley siguen siendo dominados por el pecado, pero quienes están bajo la gracia ya no están dominados por el pecado. ¿Sí? ¿Está clarito? Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que están en la gracia, los que están en la verdad. Cristo es la gracia, Cristo es la verdad. Okay. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan ya conforme a su carne. ¿Por qué? Porque en la carne está el mal, en la carne está la ley del pecado, sino, dice, conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, en la gracia, la ley del Espíritu que viene por la gracia, me ha librado de la ley del pecado. Aleluya. Esa ley que vive en mí, esa ley que me hace rebelarme contra Dios, esa ley que me hace estar esclavizado al pecado, yo soy libre de esa ley por una nueva ley. ¿Cuál es esa ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es una suministración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que está escrito solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tú puedes encontrar múltiples referencias al Espíritu de Dios, pero jamás se le menciona como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo únicamente tú lo puedes ver a partir del Nuevo Testamento, cuando Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Un espíritu manifestando santidad, un espíritu manifestando gracia, un espíritu que manifiesta la verdad. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo muy importante. Moisés tuvo que subir al monte Sinaí y ahí estar 40 días y 40 noches para poder descargar la ley de Dios que Dios le estaba dando. Jesús no tuvo que subir a ningún monte. Jesús lo único que tuvo fue nacer del Espíritu, concebido por el Espíritu Santo. ¿Me estás siguiendo? De tal manera que toda persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu es una persona en la cual ha nacido con gracia y verdad. Aleluya. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Toda persona que persiste en continuar con mandamientos, intentando cumplir mandamientos, enseñando mandamientos, es una persona que va a seguir siendo esclavo del pecado. No puedes estar en la gracia y en la ley al mismo tiempo. O estás en uno o estás en el otro. Si tú estás con el Señor Jesús en la gracia, entonces vas a dejar de ser un esclavo del pecado, porque la ley del Espíritu de vida te hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Wow. La gracia entonces no es solamente un nuevo pacto. ¿Me están siguiendo? Si yo les pregunto a alguien qué es la gracia, probablemente me respondan de múltiples formas. Dice la palabra de Dios: ya conocen ustedes la gracia de Dios, que por amor a nosotros el Señor Jesús se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos
enriquecidos. Esa es una respuesta bíblica. Esa es una respuesta rápida bíblica que una persona puede decir cuando se le diga que es la gracia, y es una muy buena respuesta. ¿Qué es la gracia? Alguien puede decir es un nuevo pacto, es el nuevo pacto que sustituyó al antiguo pacto de la ley. Buena respuesta. ¿Quieren una magnífica respuesta? ¿Qué es la gracia? Jesús. Jesús es la gracia. Él es la verdad. Cuando tú aceptas a Jesús, ¿qué estás aceptando? Y la verdad, la gracia y la verdad. Sí, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Me dejan seguirle con el contraste? Vamos a entrar en el terreno de los espantos. Ok. Romanos 15, 19. Romanos 15, 19. ¿Están conmigo? Sí. Escuchen bien. Así que, porque así, dice ahí, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Lo voy a volver a leer. Yo sé que muchos están restregándose ya los ojos. Están diciendo, ¿lo estoy leyendo bien o qué? 5:19, perdón. 5:19, se me fue aquí uno antes. Ok, gracias. Romanos 5:19. A ver, otra vez, porque ya estaban ahí con cara de Juan. Ok, 5:19. ¿Están conmigo? Ok, ahora sí. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, ¿de quién está hablando? De Adán. Porque así por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, fíjense bien, ¿cuál es la palabra que está uniendo una frase con la otra? Pero, ok, pero, ¿de qué habla? Contraste, ¿se acuerdan? Ok, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Yo sé que muchos ya están sintiendo escalofríos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué razón se introdujo la ley? A ver, otra vez. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Que el pecado abundara. Moisés subió al monte Sinaí 40 días, 40 noches, bajó, enseñó una ley maravillosa. ¿Con qué propósito? Les está costando trabajo decirlo, ¿verdad? Les cuesta trabajo. Para que el pecado. No lo pueden decir. No lo pueden decir. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque
así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Wow. A ver, déjenme explicarles. Bueno, a ver, dale un aplauso y ahorita les explico. Dice el verso 19: porque así como por la desobediencia de uno, está hablando del primer Adán, ¿sí lo están entendiendo, verdad? La desobediencia del primer Adán, estamos hablando del hombre y de la mujer, no estamos hablando de Adán como hombre, sino Adán como hombre y mujer, ¿ok? Así que por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Lo que nos está diciendo es que el ADN, la genética de pecado, pasó de Adán a todos los descendientes. Y dado que todos venimos de Adán, adivinen qué genética tenemos. ¿Cómo llegó a nosotros la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo llegó a nosotros esa ley? O sea, dice el apóstol Pablo, encuentro una ley, el mal está en mí. No está en la sociedad, no está en la iglesia, no está en el país. ¿El mal en dónde está? En mí, dice. Y ese mal se revela contra lo que yo mismo acepto que es bueno y no me dejo obedecerlo. Esa ley, le dice el apóstol Pablo, es la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo llegó a mi vida la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo llegó? Nací con ella. ¿Me están entendiendo? Adán influyó y ha influido en todas las generaciones con una ley de pecado a través de la genética carnal en nuestra vida. Nosotros nacemos, apenas somos un pequeño embriocito y la ley del pecado ya está ahí. Bueno, apenas tú acabas de nacer, abriste tus ojitos y dijiste, ¡wow! Ya está la ley del pecado ahí. Está en tu carne, naciste con ella. ¿Sí está bien? Pero dice, así como por la desobediencia de uno solo, todos los que nacieron después de él, todos los que son hijos de Adán, han sido constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Por la obediencia de ese uno, Jesucristo, dice, los muchos son constituidos justos. Es decir, por la obediencia de uno, todos los que son hijos de Dios, todos los que vienen de un linaje en Cristo Jesús, son hechos justos por igualmente un principio de genética, pero no de genética carnal, sino de genética espiritual. ¿Me están siguiendo? Todos los que son hijos de Dios han nacido del Espíritu Santo. Y si han nacido del Espíritu Santo, por lo tanto tienen una nueva genética. Y esa nueva genética espiritual es la gracia, la verdad, la luz, la vida. ¿Me están siguiendo? De la misma manera, todos los que son hijos de Adán pues serán pecadores, pero todos los que son hijos de Dios por Cristo Jesús, todos son santos, todos son justos. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Es una cuestión de influencia. ¿Quién es tu padre? ¿Tu padre es Adán o tu padre es Cristo? ¿O tu padre es Dios? ¿Quién es tu padre? Ese es el asunto. Si tú persistes en estar bajo la ley, entonces tu padre es Adán. Pero si tú persistes o tú vienes a la gracia, tu padre es Dios, es Jesús. ¿Me están siguiendo ya? ¿Me están viendo qué lógica más maravillosa es esta, cierto? Ahora, entonces dice, Jesús entonces, por la obediencia de uno solo, los muchos son constituidos justos. Pero entiendan ustedes, entiendan este principio,
La ley se introdujo para que el pecado abundara. Algunas preguntas relacionadas a esta frase. Entonces, ¿Dios sabía que el antiguo pacto de la ley fracasaría? Evidentemente que sí. Ahora, otra pregunta. ¿Pero no se supone que Dios aborrece el pecado? Entonces, ¿cómo introdujo la ley para que abundara el pecado? ¿Quién puso la ley? Dios mismo puso la ley, ¿no es cierto? Ahora, ¿pero a quiénes le dio la ley? A puros hijos de Adán. ¿Y cuál era la característica de los hijos de Adán? La ley del pecado y de la muerte. Les dio una ley santa que de antemano sabía nadie iba a cumplir. ¿Para qué se las dio? Para que abundara el pecado, y una vez que abundara el pecado, la gracia sobreabundara. Para que una vez nacido Jesucristo, la gracia de Dios, para que una vez venida la gracia, toda esa abundancia de pecado fuera absorbida por Jesús, castigada en Jesús, y todos pudieran entonces disfrutar de una vida totalmente diferente por el Espíritu Santo. La diferencia es el Espíritu. ¿Me estás entendiendo? Sin el Espíritu, ¿quién eres? Un hijo de Adán. Sin el Espíritu, ¿quién eres? Un esclavo del pecado. Pero si el Espíritu de gracia ha venido a ti, entonces eres una persona justa, una persona no dominada por el pecado. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Mira bien, otra vez. Una sola persona lo entendió. Gracias a Dios. ¿Para qué Dios dio la ley? ¿Para qué? Sí, para que abundara el pecado, pero ese no era el propósito final. ¿Cuál era el propósito final? Que sobreabundara la gracia. Para que la gracia sobreabundara. Esto quiere decir que probablemente tú consideres un pecado de tu vida tan grande, pero tan grande que dices, no, esto no se puede perdonar, esto no tiene remedio. Y yo quiero decirte que si tu pecado es muy grande, la gracia es más grande. Si tú puedes decir, no es que sea un pecado grandote, es la cantidad, no manches, o sea, no es lo duro, sino lo tupido. La gran cantidad de pecados de mi vida que yo he tenido es como una montaña. Si la palabra dice que se introdujo la ley para que el pecado abundara, está hablando de mí. Yo soy el que he hecho abundar el pecado. Si tu pecado abunda, la gracia sobreabunda. Si tú has visto a una persona y dices, no manches, esa persona es mala, pero mala. Esa persona no puede tener entrada en el cielo, por favor. Si alguien me dice que me voy a encontrar a esa persona en el cielo, pues mejor que me hagan una reservación en otro lado. Si tú ves a una persona que es mala, pero terrible, el pecado ha abundado, la maldad ha abundado, ¿qué sucede con la gracia para esa persona? Sobreabunda. ¿Qué quiere decir que la gracia sobreabunda? Que esa
maldad que ha tenido dominada esa persona va a ser vencida totalmente. Y esa persona va a ser transformada por la gracia de Dios. ¿Me está siguiendo? No es solamente que su pecado sea quitado. No es solamente que Jesús llevó su castigo en la cruz, lo cual ya es suficientemente magnífico, sino que la ley de vida en Cristo Jesús lo va a librar de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Eso quiere decir que esa persona que antes había sido dominada absolutamente por el pecado ya no lo va a hacer más. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol Pablo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Wow. Sí. Si tú conoces una persona mala pero mala, ¿cuántos conocen una persona mala pero mala pero mala? A ver, levanten bien la mano. Yo sé que van, mi suegra. No. O sea, fuera de tu suegra, ¿cuántos de ustedes conocen una persona mala pero mala pero mala? ¿Esa persona puede llegar a ser buena pero buena pero buena? Hijo, ¿qué es lo que se necesita para que una persona mala pero mala pero mala llegue a ser buena pero buena pero buena? ¿Qué se necesita? La gracia. La gracia. La gracia. ¿Me estás siguiendo? ¿Me están siguiendo? Sí. Dice el verso 21: porque así como el pecado reinó en tu vida durante muchos años, así como el pecado ha reinado en la vida de otras personas que tú conoces por muchos años y ha reinado para muerte, así también la gracia hoy reine en tu vida para justicia y vida eterna mediante Jesucristo. Entonces ya no va a reinar el pecado. ¿Quién va a reinar? La gracia. La gracia. ¿Quién es la gracia? Jesús. ¿Quién va a reinar? De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, que es lo único que puede dominar tu vida y sacarla del pecado, del dominio del pecado, que es lo único que puede salvarte de esa esclavitud. ¿Quién es? La gracia. Es Jesús el que puede hacerlo. Por eso dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que están en el Espíritu, dice. Los que no andan conforme a la carne, porque en la carne, ¿qué habita en la carne? La ley del pecado. Oye, ¿quién dijo? A ver, un niño. ¿Quién fue el que lo dijo? Tengo voz de niño, dices. Ay, perdón. ¿Qué es lo que habita en tu cuerpo? ¿Qué es lo que habita en tu carne? El pecado. El pecado, la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si tú andas en la carne por la ley, el pecado se enseñorea de ti. Pero si tú andas en el Espíritu, porque has nacido de nuevo en el Espíritu, entonces no hay pecado que pueda señorearse de tu vida. ¿Me estás siguiendo? Dilo conmigo: yo seré libre del pecado. Totalmente libre del pecado. Yo me voy a levantar libre del pecado. El pecado no se va a enseñorear de mí, no me va a dominar. Yo me levanto en la gracia de Dios en Cristo Jesús y voy a dominar al pecado. No voy a ser dominado, sino voy a dominar al pecado. Y no es por fuerza de voluntad, sino por lo que el Señor me da. Ahora sí, Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. ¿A cuántos les paró los pelos saber que la ley se introdujo para que el pecado abundara? ¿Sí? Ok. Espero que lo estés entendiendo ahora. Sí, era para que el pecado abundara y la gracia sobreabundara. Ok. Hebreos 10:29, ¿están conmigo? Dice la palabra de Dios, dice: ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios?
Pisotear quiere decir desprecio, quiere decir menosprecio por lo que Jesús hizo. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual tú ya has sido santificado, e hiciere afrenta? Escucha bien, ¿a quién? ¿Cómo llama al Espíritu Santo? Espíritu de gracia. ¿Quién es la gracia? El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de vida. Ese es el Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Quién es el Espíritu de Cristo? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu de gracia? El Espíritu Santo. ¿Sí me está siguiendo? De su plenitud tomamos todos. ¿Cómo yo tomo de la plenitud de Cristo? ¿Cómo tomo de Él? ¿Cómo bebo de Él? ¿Cómo tomo de esa gracia? Es el Espíritu de gracia que me está suministrando gracia y gracia y gracia y gracia y gracia y gracia. ¿Me están siguiendo? Si tú habías entendido que la gracia es solamente perdón de pecados, te estabas quedando muy corto. Gracia no es solamente el perdón de tus pecados. Gracia es tener dominio sobre el pecado y que nunca más el pecado se enseñoree de ti. ¿Me están siguiendo? De tu plenitud tomamos todos. Espíritu de gracia. Hay personas, dice aquí, que hacen afrenta al Espíritu de gracia. Esto quiere decir que hay personas que detienen al Espíritu y le dicen: no. Yo por mi fuerza de voluntad voy a vencer estas cosas. Yo simplemente con valor, con decisión, yo voy a vencer sobre las cosas que he hecho equivocadamente. Y están deteniendo al Espíritu de gracia y le dicen: no, espérate tantito, yo lo puedo hacer solo. ¿Me estás siguiendo? Si Dios dio la ley para que el pecado abundara, pero dio la gracia para que sobreabundara sobre el pecado, ¿a quién estás resistiendo? ¿A quién te estás venciendo? A ver, otra vez. Yo sé que cuesta trabajo a veces darle vuelta al chicharito. A ver, otra vez. Si la ley se introdujo para que el pecado abundara, pero la gracia se introdujo para que sobreabundara sobre el pecado. ¿Está clarito, verdad? Si tú rechazas, si tú le das afrenta al Espíritu de gracia, ¿de quién voluntariamente te estás haciendo cautivo? Alabado sea el Señor. ¿Acabas de entenderlo? Acabas de entenderlo. Qué cañón, ¿verdad? Qué impresionante es esto. Todo aquel que cree en Cristo Jesús puede nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: yo sé que tú vienes de Dios, porque ninguna persona puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con ella. Entonces Jesús le dijo: mira, Nicodemo, ninguna persona puede entrar en el reino de Dios. O sea, lo que tú estás viendo es el reino de Dios. ¿Sí me explico? ¿Ven la contestación de Jesús? Nicodemo, lo que tú estás viendo es el reino de Dios. Y ninguna persona puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo.
Nicodemo, espérame, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez para nacer de nuevo? No, Nicodemo, no has entendido. Lo que es nacido de la carne, pues ya se quedó carne. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo le hago para nacer de nuevo? Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo nace de nuevo por el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Entrada en el reino de Dios, ser libre del pecado. Wow. Si tú recibes espíritu de gracia, ¿qué crees que le vas a dar a las demás personas? ¿Juicio o gracia? Cuando tú le enseñas a otras personas lo mal que están haciendo, ¿a dónde los estás introduciendo? A la ley. Y si los introduces en la ley, ¿qué sucede en la ley? El pecado abunda. Y ojo, pero si tú los introduces a la gracia, el pecado se va. Wow. ¿Cuántos quieren que el pecado se vaya de sus vidas? Levanta bien la mano, levanta la mano. ¿Por qué no te pones en pie ahí donde estás? Los que levantaron la mano solamente, todos los demás, santos, sacrosantos, santísimos, hombres de Dios, pueden permanecer sentados. ¿Por qué no levantas tus manos y dices: Padre, así como el apóstol Pablo veía que era un desastre, así como el apóstol Pablo se daba cuenta que el mal vivía en él, nosotros nos damos cuenta, Señor. Así como el apóstol Pablo clamaba por alguien que lo salvara, alguien que lo rescatara del dominio del pecado, nosotros igualmente buscamos quien nos rescate de ese dominio. Señor Jesús, tú eres la respuesta de Dios a ese clamor genuino de tratar de huir del mal que está en nosotros mismos. Señor Jesús, tú eres el Hijo enviado por el Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros creemos en tu obra maravillosa en la cruz y creemos, tú dijiste que enviarías a tu Espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús, cada persona que tiene sus manos levantadas, cada persona que hoy está clamando por ser libre del pecado para siempre, Espíritu Santo, ahora ven, Espíritu de gracia, ven ahora, Espíritu de gracia, ven ahora, sobre cada persona, ahora, sobre cada persona que está aquí, Espíritu de gracia, ahora. Toda la multitud de pecado, la multitud de maldad, toda la abundancia de pecado que pudiera haber ahora es absorbida por la sobreabundante gracia de Cristo Jesús. En este momento, la sobreabundante gracia de Cristo Jesús está absorbiendo toda la abundancia de pecado, toda la abundancia de maldad, y tú estás naciendo de nuevo lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Ahora, más. Lleno de gracia ahora. Lleno de gracia. En el nombre de Jesús, sé lleno de la gracia. Sé lleno de la gracia. Sé lleno de la verdad. Sé lleno de vida. Ahora se va la
muerte, el pecado y la muerte, la ley del pecado y la muerte, fuera ahora en el nombre de Jesús. Fuera ahora, eres libre de esa ley. Eres libre de esa ley. Ahora, más, recíbelo. Bebe de Él. Ahora. De tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. De tu plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Bebe de Él. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. De tu plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Lleno de gracia y verdad. No necesitas subir al monte, necesitas nacer de nuevo del Espíritu. Gracias sobre gracia, 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 gracias sobre gracia. Aquel que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Aquel que es, Ahí en tu casa, levanta tus manos y dile: Espíritu de gracia, ven. Espíritu de gracia, ven. Libérame de la ley del pecado y de la muerte. Ven, Espíritu de gracia. la historia con gracia y verdad. Te adoramos, lindo. La diferencia es el Espíritu. Nunca más serás igual. Nunca más vas a ser el mismo. Puedes anotar esta fecha en tu calendario y decir: a partir de hoy, todo está cambiando. La gracia está sobreabundando en mi pecado. La gracia está sobreabundando en la genética maligna que heredé de mis padres.
tú puedes ver personas que el Espíritu de Dios se está manifestando en ellos. Algunos gritan, algunos lloran, algunos han caído. Quizás tú no has gritado, tú no has llorado, no has caído, pero el Espíritu de Dios está en ti. Lo que hace la diferencia no es la manifestación del Espíritu, sino el Espíritu. ¿Me estás siguiendo? Si el Espíritu vive en ti y has nacido del Espíritu, eres una persona diferente a partir de hoy. Hayas gritado o no, hayas caído o no, hayas llorado o no. Las personas que hayan caído, llorado y todo, wow, qué padre que el Espíritu de Dios se manifieste en ustedes. Pero si no ha sucedido contigo, el Espíritu de Dios está en ti por la fe. ¿Me estás siguiendo? Es por la fe, es por la fe, es por la fe. Dilo conmigo, a partir de hoy soy una persona totalmente diferente. La gracia ha absorbido toda mi maldad, ha absorbido toda genética maligna. Me ha hecho nacer para una nueva vida en el Espíritu. Por lo tanto, mi vida empezará a ser totalmente diferente a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dale un gran aplauso al Señor. Tu gracia, mi Señor, que viene de tu gloria, misericordia que proviene de ti, que me arresta tu presencia. Mi Señor, que viene de tu gloria, misericordia que proviene de ti, que me arresta tu presencia.
Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias por esa maravillosa gracia. Amén, gracias Dios. Quiero comentarles a todos, muchísimas gracias por sus promesas, sus aportaciones. Según el conteo que me han dado, llegamos justamente a la mitad de la cantidad que necesitamos para pagar. Qué bueno, gracias a Dios. Ahí está ya la mitad. Si gustan, los que no pudieron quizás en este momento hacer una promesa o algo, poderla hacer la próxima semana, o hacer una aportación, lo que sea, lo pueden hacer. Les digo, apenas estamos en la mitad, pero gracias a Dios ya estamos en la mitad. Así es que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos en las próximas reuniones. Gracias, Padre, muchísimas. Coman muy rico. Hasta luego, bye bye.